Oye, entonces nos quedamos en el ejercicio número 6. Ok, entonces, bueno, ok, ya, bien. Nos quedamos sacando, bueno, es ese archivo que está ahí, ¿no? Que ahora, este archivo, con lo que hagamos el día de hoy, ahora sí ya se los voy a subir. Ayer, pues como ahora todavía le íbamos a continuar, pues, digamos, pues lo voy a subir ahora ya con este 6 terminado, el 6 del 6 y el otro que hagamos, ¿no? Bueno, nos quedamos sacando el número de moles totales. Para eso, ya me acordé, les comenté que ustedes fueran avanzándole para, sobre todo, pues para que lo fueran ahí checando, ¿no? Y puedan ahí, ustedes fueran ahí practicando. En lo que nos quedamos fue en la densidad del agua a 45 grados centígrados que teníamos que interpolar. ¿Alguien calculó? Perdón. La densidad del agua a 45 grados centígrados. A mí me salió 989.8. Okay. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo creen? Gracias, señorita. Con esa densidad, pues lo que íbamos a hacer es que íbamos a multiplicarla por el volumen. Bueno, es kilogramo metro cúbico, pero es lo mismo que kilogramos sobre litro. Bueno, no es lo mismo, sino que es parecido. Es 0.989. Así, kilogramos sobre litro, ¿no? Para poder eliminar los litros. Y eso nos va a dar, pues, 0.9898. Bueno, 0.0900 kilogramos. Entonces aquí sería 0.0. A ver, no ando haciendo una borrada, no. 0.9 por 0.1. Sí. Okay. Entonces, aquí tenemos la masa del agua que tenemos, que en este caso es el solvente. Esa masa le vamos a multiplicar por el peso molecular del agua, 18 gramos sobre mol. Bueno, pues hay que pasarla a gramos ahora, que sería 98.98 gramos, que esa es la que vamos a poner aquí. 98.98 gramos. Se va a eliminar gramo con gramo y nos va a quedar en moles. 0.09898 por 1000 por 18. Y nos va a dar 781.64 gramos. Perdón, gramos. Moles. No, miento. Multipliqué y es dividir. Disculpe. 98.98 entre 18 nos va a dar 5.4988 moles. Ahora sí. Entonces, esto es el número de moles del agua. Con este valor que acabamos de obtener, pues podemos sacar el número de moles totales, que sería sumarle a eso, sumarle los moles que ya habíamos calculado de el soluto, que sabemos qué soluto es, sí, de la glucosa. Entonces le sumamos eso a los 0.0555 y tenemos 5.5543 mol. Entonces estos son los moles totales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Bien, entonces sustituimos ese valor de moles totales en nuestra ecuación que dejamos pendiente de la fracción mol del soluto. Recuerden que el subíndice 2 hace referencia al soluto. O si gustan, si quieren, para no confundirnos, pues pueden ponerle directamente fracción mol de la glucosa. Entonces, dividimos moles de la glucosa entre moles totales, 0.0555 entre ANS. Nos va a dar 0.99, perdón, 9.99, 209 por 10 a la menos 3. Ok. Y esa sería la fracción mol de nuestro soluto, que en este caso es la glucosa. ¿Para qué queríamos esta fracción mol? Para sacar el triangulito P. Entonces tenemos aquí, para sacar el triangulito P, que es la caída de la presión, es presión de vapor del solvente puro, que ya lo calculamos con la ecuación de Antoine. Aquí está arriba, está calculado.
arribita. Aquí está arriba calculado. Lo multiplicamos por la fracción mol, que es el valor que acabamos de obtener. Y de esa forma sacamos triangulito P. Por 71.7046 milímetros de mercurio. Y entonces nuestra caída de presión, conocido como triangulito P, 0.7164 y la unidad es milímetro de mercurio. Esta es nuestra caída de presión. Perdón. Ese valor, ¿para qué lo queríamos? Pues para sacar la presión de vapor de la solución, que lo vamos a obtener con esta ecuación que está arriba, que es perdón, presión de vapor del solvente puro menos la caída de presión. Así que ponemos ahí, y presión de vapor de la solución es igual a 71.7046 menos eso, 70.9881 milímetros de mercurio. Perdón. Y eso sería, perdón, y de esa forma obtuvimos la presión de vapor de la solución. 70.89, bueno, nos varía por un decimal, probablemente sea por los cálculos, o bueno, alguien que lo haya realizado, ¿qué resultado llegó? Yo sí llegué a los 70.89. Bueno, entonces traigo algún error por ahí. A mí sí me dio 70.98. Bueno, es que no es mucho la variación. Probablemente en uno de los cálculos yo perdí o puse los decimales un poquito distintos. Pero bueno, no es tanto la variación, ¿no? 70.98, 70.89, pues es un decimal entero. Vamos a asumir que es pérdida por cálculo. Digo, no estamos muy alejados. En porcentaje, pues es menos del 1% de variación. Bueno, no, un poquito más del 1%. Pero bueno, es aceptable. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Con este ejercicio que dejamos a medias la clase pasada y que ahorita estamos cerrando. Con alguno de los pasos, con alguno de los cálculos. Les repito, puede ver ahí alguna variación, como la vimos ahorita, pero pues está en un rango pues aceptable, ¿no? Perdón. Muy bien, entonces nos brincamos, ya hicimos el inciso A del 6, vamos a brincarnos en orden, vámonos, vamos a 5. Van acá pendientes pues inciso B e inciso C del 6. Nos vamos a brincar al ejercicio 5. Así que déjame la otra una vez para que no estorbe lo demás. Entonces tenemos en el 5 datos. Se tiene una mezcla binaria entre 250 gramos. ¿Qué es una mezcla binaria? Significa que tenemos una solución entre dos componentes. Es decir, que tenemos un solvente y un soluto. Eso significa una mezcla binaria, que solamente son dos sustancias involucradas. Tenemos en este caso el alcohol etílico, 250 gramos, y 4 gramos de otra sustancia. Así que por diferencia de masas podemos identificar que el solvente es el alcohol etílico. Y el soluto, pues es el desconocido. Poner soluto desconocido. Sustancia desconocida. Luego nos indican que tenemos una temperatura de 35 grados centígrados. Como en este caso utilizamos la ecuación de Antoine, que la utilizamos en, las tablas de donde obtenemos las constantes de Antoine vienen en grados centígrados, pues no es necesario que lo pasemos a Kelvin. Tenemos masa del solvente, es decir, del alcohol etílico, 250 gramos, que son 0.25 kilogramos. Luego tenemos masa del soluto,
desconocido, 4 gramos. Y nos piden peso molecular del soluto. Y nos piden qué soluto es. ¿Qué soluto es? Bien, entonces, esa es la información que tenemos. Vamos a trabajarlo. Primero que nada, nos piden el peso molecular del soluto. Solamente tenemos una ecuación donde viene peso molecular, que la moles es igual a masa entre peso molecular. De aquí tenemos que despejar el peso molecular. Peso molecular es igual a masa entre número de moles. ¿Qué información tenemos ya disponible? Como es peso molecular del soluto, pues ocupamos la masa del soluto, que son 4 gramos, pero nos falta el número de moles de soluto, que no conocemos, así que dejamos indicados. Peso molecular del soluto es igual, y pues hasta ahí llegamos con esa ecuación, porque nos falta información. Ahora, ¿qué ecuación tenemos de dónde vamos a sacar el número de moles del soluto? Pues hay que analizar. Si nos vamos al formulario, ¿qué ecuaciones tenemos para número de moles de soluto? Tenemos varias opciones, pero obviamente hay que utilizar aquella opción de la cual tengamos información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en su formulario pueden encontrar la ecuación, insertar símbolo de temperatura de ebullición, por ejemplo, que es igual a temperatura de ebullición del solvente puro menos la caída de la temperatura, es más, la ebullición es más la ebullición, el cambio de temperatura de ebullición. En esta ecuación, en el triangulito TB, de ahí pudiéramos sacar moles, porque es molalidad por constante ebullioscópica, y de la molalidad, pues es mol soluto entre masa. Pero la molalidad sí nos puede servir, pero este hilo no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que es temperatura de ebullición de la solución ni nada de esto. O sea, si en el ejercicio tuviéramos esos datos, pues pudiéramos partir de esta información, pero no lo tenemos. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Vamos a utilizar, si bien tenemos varias ecuaciones de donde pudiéramos obtener esa información, hay que utilizar aquellas ecuaciones de las cuales conozcamos información. A lo que voy es que con este ejemplo, que no es por donde no es el camino a seguir. ¿Por qué? Porque no tenemos temperaturas de ebullición de la solución. Del solvente puro, pues sí, porque podemos encontrar el alcohol etílico, pero de lo otro no. Entonces no nos sirve esta ruta. Pero llegamos a un valor de donde podemos obtenerlo, que es la molalidad. Donde no es masa, es moles de soluto entre masa del solvente, porque tenemos la masa del solvente y aquí está nuestra incógnita. Entonces de aquí pudiéramos ver, bueno, vamos a despejar moles de soluto de la ecuación de molalidad. Nos quedaría moles de soluto es igual a molalidad por masa solvente. A ver si por aquí es la ruta. Moles de soluto es molalidad, que no la conocemos, dejamos indicada, por masa de solvente, que recuerden que en molalidad tienen que estar en kilogramos, así que es 0.25 kilogramos. Pero, pues, nos enfrentamos a que no tenemos la molalidad. Vamos a ver si podemos encontrar la molalidad. ¿Qué ecuación tenemos donde venga molalidad? Repito, en este caso no nos sirven las ecuaciones ni de ebullición, ni de congelación, ni de presión osmótica, porque no conocemos esa información. Entonces tiene que ser a fuerzas alguna ecuación relacionada con la información que tenemos o que podemos obtener. Podemos obtener de esta información la
presión de vapor del solvente. Entonces aquí dejamos pendiente y vemos ahorita si nos sirve por ahí. Podemos obtener presión de vapor del solvente puro con la ecuación de Antoine. Además que pues obviamente es el tema en el que estamos, ¿no? Pero asumiendo que no se nos especifica directamente qué tema es, pues es donde tendríamos que analizar las varias opciones, ¿no? En este caso, pues como estamos en el tema de presión de vapor, pues es lógico que tiene que ser por ese método. Además de que pues nos están dando ese valor, ¿no? De la presión de la solución. Pero repito, si no se nos especificara el tema en particular, o sea, si tenemos un pool de temas, pues es donde tenemos que ir viendo qué datos conocemos y a partir de ese dato, pues seleccionar la ruta a seguir. Pero en este caso podemos conocer la P bolita con la ecuación de Antoine. También tenemos ya la presión de vapor de la solución, que son 100 torr, que es lo mismo que 100 milímetros de mercurio. Vamos al formulario y vemos qué ecuación incluye estos dos valores que nos permite sacar moles. Ahí no tengo las fórmulas. Ah, están abajo, perdón. Fórmulas, aquí están. Tenemos de esta solución, de esta fórmula, podemos sacar triangulito P bolita. Y aquí podemos despejar triangulito P bolita. Ahora, ¿de qué nos sirve sacar triangulito P bolita? Pues nos vamos a la ecuación de triangulito P bolita, que es igual, si mal no recuerdo, a P bolita por la fracción mol del soluto. Entonces, si conozco este valor, porque lo vamos a encontrar de esta ecuación, y la P bolita la conozco porque la vamos a encontrar de la ecuación de Antoine. Déjenme una vez traigo la ecuación de Antoine. ¿Dónde la tengo? Aquí está. Bueno, aquí tenemos ecuación de Antoine. Bueno, ahí está. Entonces, de esta ecuación podemos despejar fracción mol de soluto. Pero lo que ocupamos no es fracción mol, es moles de soluto. Bueno, entonces analizamos. ¿A qué es igual la fracción mol de soluto? La fracción mol de soluto es igual a moles de soluto entre moles totales. Es decir, X2 es igual a N2 entre NT. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar moles de soluto, que es N2. Pero vamos a tener fracción mol de soluto y nos va a faltar N moles totales. Entonces, ¿de dónde podemos obtener moles totales? Vemos, ¿a qué es igual moles totales? A moles del solvente, que lo abreviamos como N1, más moles de soluto, lo abreviamos como N2. Pero vamos a decir, bueno, llegamos al mismo problema porque este sí lo podemos conocer, el moles del 1, porque sabemos la masa del alcohol etílico y pues el peso molecular lo podemos conocer. Pero no da cuenta, si aquí lo que ocupo me falta es NT, pues aquí tampoco tengo NT y tampoco tengo moles de soluto. Entonces volvemos, o digamos, llegamos a una misma situación donde nos faltan variables. Entonces tenemos que analizar qué otra ecuación podemos utilizar. Y nos vamos a tener que ir hasta la raíz, a la fracción mol. Pero así, ya tenemos aquí la ecuación de fracción mol, sí, pero la estamos aplicando para el soluto. Ahora, la vamos a aplicar para el solvente. X1, bueno, aquí lo especifico, sería fracción mol del solvente. Esto no lo pusimos en fórmula, pero lo tenemos nosotros que deducir. Si la fracción mol, si esta ecuación que está aquí, bueno, déjenme lo pongo aquí. Si esta ecuación es para encontrar
fracción mol soluto. ¿Cómo será la ecuación para encontrar fracción mol del solvente? Pues es muy parecida, pero lo único que va a cambiar es pues el mol de arriba. Si para sacar fracción mol de soluto, que es X2, fracción mol de soluto es X2, utilizamos moles de soluto, para encontrar fracción mol del solvente, que es X1, pues vamos a utilizar moles de solvente. ¿Sí le encontramos la lógica a esto que estoy diciendo? ¿O alguna duda hasta aquí? Repito, estamos partiendo de la ecuación de fracción mol de soluto. A partir de la ecuación de fracción mol de soluto, lo plasmamos la ecuación, que esta ecuación ya la tienen ustedes en el formulario, es moles de soluto o N2 entre moles totales. Esa es la ecuación para sacar fracción mol del soluto. Para sacar la fracción mol del solvente, si se fijan, la relación es los moles que están arriba. Si pongo los del soluto, pues es fracción mol del soluto. Si pongo los del solvente, es fracción mol del solvente. Pero van a decir, ¿cuál es el objetivo de este? Este mol de solvente sí lo podemos conocer, que es el N1. Pero de nueva cuenta llegamos a la misma situación. No conozco este valor y no conozco este valor. Que de hecho este valor es el que ocupamos aquí para sacar N2. O aquí para sacar N2, ya sea en cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea de esta o de esta, pues nos faltaría el NT. Por lo tanto, hay que buscar cómo encontrar X1. Dice aquí donde entra el último análisis que vamos a hacer. Una solución binaria se forma por dos soluciones. En este caso tenemos una solución que está formada por un solvente, que en este ejemplo es el alcohol etílico, más un soluto, que en este ejemplo es pues el soluto desconocido, no le voy a poner desconocido, desconocido. Perdón. Ahora, una fracción mol, la suma de las fracciones moles, suma de fracción mol, es igual a 100%, que se utiliza el 1. Es decir, ¿qué es la fracción mol? La fracción mol es un porcentaje mol-mol. Fracción mol, si nos vamos a la definición de fracción mol, lo que estamos dividiendo en fracción mol es moles de una sustancia entre los moles totales. Por lo tanto, lo que es la fracción mol es un porcentaje en moles, porcentaje de moles. Me explico. Para eso hay que acordarnos de lo que es el porcentaje masa-masa, que ya lo hemos visto. El porcentaje masa-masa es masa del compuesto de la sustancia de interés entre la masa total. Ahora, si tenemos dos componentes, la suma de los porcentajes de masa de cada componente, pues es la masa total. Me explico. Si tengo una sustancia donde tengo 10 gramos de A y 50 gramos de B, la masa total, pues sería la suma de esos dos, que sería 60 gramos. Si sacamos porcentajes, ¿cómo saco el porcentaje masa-masa de la sustancia A? Porcentaje masa-masa de A, pues es igual a la masa de A entre masa total, que sería igual a 10 gramos entre 60 gramos. Entonces sería 10 entre 60, 0.16%. Y porcentaje masa-masa de B, pues sería igual a moles de B entre moles totales. Es decir, 50 gramos entre 60 gramos. Y si lo sacamos, 50 entre 60, 0.83%. Entonces, si se fijan, la suma de los porcentajes en masa tiene que ser 100%. Es decir,
1. Si sumamos 0.83 más 0.16, pues nos va a dar cercano a 1, ¿no? O sea, aquí la historia de estos dos valores $0.99, que es pues 99.99%, o sea, casi 100 por decimales no obtenemos. A lo que voy con esto, la suma de todos los porcentajes al final nos tiene que dar el 100%. Y eso aplica en el ejemplo que les presenté, bueno, esto que estamos viendo de masas. ¿Por qué lo puse en ejemplo de masas? Porque ya lo habíamos trabajado lo que es el porcentaje en masas. Entonces creo que es más familiar. Pero ese mismo fundamento aplica para los moles. La suma de las fracciones moles es 100%. ¿Cómo lo podemos poner en fórmula matemática? Fracción mol de 1, 20, que es el 1, más fracción mol del soluto, que es el 2, es igual al 100%, que se pone como el 1. Si recuerden, 100% es 1, ¿no? En decimales. ¿Qué valores conozco de esta relación? Voy a poder conocer la fracción mol del solvente, o voy a poder conocer lo que es la fracción mol del soluto, y lo que es la fracción mol de solvente, y voy a conocer el 1. Entonces, a partir de vamos a nosotros poder conocer lo que nos falta, que es esto que está aquí, la fracción mol del solvente. Porque acá nosotros ya vamos a poder conocer la fracción mol del soluto. Entonces, de esta ecuación, vamos a despejar fracción mol del solvente, X1, y nos va a quedar X1 es igual a 1 menos X2. Entonces, X1 va a ser igual a 1 menos el valor de X2, que aún no lo calculo, pero podemos calcularlo. Y de esa forma vamos a poder encontrar fracción mol del solvente. Con esa fracción mol del solvente vamos a poder despejar aquí la fracción mol total, los números de moles totales. Y de esa forma vamos a poder hacer todos los cálculos que nos quedaban pendientes hacia arriba. Entonces, está largo el camino porque nos tenemos que ir hasta lo último, que son la suma de las fracciones moles. Pero vámonos haciendo por partes para tratar de que nos quede más claro. Entonces, vamos resolviendo lo que podamos resolver. Aquí no podemos resolver esto porque nos falta moles de soluto. Aquí no podemos obtener moles de soluto porque nos falta la molalidad, así que esta ecuación no nos va a servir. Lo pongo en amarillo. De esta ecuación vamos a poder sacar la presión de vapor del solvente puro. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a trabajar. Logaritmo de P bolita es igual, y nos vamos a la ecuación de Antoine. En este caso tenemos el alcohol etílico, así que nos vamos al alcohol etílico. Déjenme abrir la ecuación de Antoine. Ahí está. Nos vamos a la ecuación de Antoine y buscamos alcohol etílico. Perdón. Aquí lo tenemos 2, pues tenemos que ver de temperaturas. Este es de 78 a 203, este es de 20 a 93. ¿Qué temperatura que tenemos? No me acuerdo. Es de 35. Ok, 35, gracias. Entonces tenemos 35 grados centígrados, eso significa que vamos a utilizar este segundo intervalo, que es de 20 a 93. Es decir, estos valores. Los vamos a anotar y nos los llevamos a nuestro ejercicio. El A, 11, 22. El B es 1592.864. Y el C es 226.184. Ok, entonces aquí está. Sustituimos el A, 8.1122, menos el B, que es 1592.864, que divide a la temperatura, que son 35, más el C, que es 226.184.
Y eso sacamos logaritmo de P bolita. Es igual. Resolvemos. 35 más 226.184. Y luego 1592.864 entre eso. Va a dar 6.0986. Y aplicamos el inverso para eliminar el logaritmo. Por lo tanto, nos va a quedar P bolita es igual al inverso del log, que es el 10. Nos va a dar... Perdón. Chis logaritmo 6.0986. Es 0.70. No, ¿qué hice? 0.7850. Ay, no. 10 de 6.0986. Nos va a dar 7. ¿Qué? 24. Vale. Bueno, alguien que pase el cálculo, es que no me deja, se me trabó. Ya va. Bueno, un segundito. Perdón, es que como ya no tiene pila y hay que golpearlo. Bueno, entonces, bueno, aquí me quedé. 8.1122 menos 6.0986. Ok, 2.01. El inverso de eso. Ok, 103.1810. 1810. Y unidades tenemos, me lleva, milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí me faltaba esto. 8. No sé qué. Aquí. Para que no nos confundamos. Ahora sí, ya tenemos la famosísima P bolita. ¿Para qué queríamos esa P bolita? Para sacar la presión de vapor de la solución. Es decir, esta ecuación que tenemos aquí. Despejamos el triangulito P bolita. Va a ser igual a P bolita menos... no, perdón, ya esto ya no lo ocupamos. Perdón, aquí sería P bolita menos P vapor de la solución. Ahí está. Y entonces, triangulito P bolita es igual a el valor que acabamos de obtener, que aquí ya lo pegué, menos el que nos da el ejercicio, que es el de la solución, que son 100 milímetros de mercurio. Recuerden que viene en torr, pero pues el torr es lo mismo que milímetro de mercurio. Así que, pues, menos 100 nos va a dar 3.1810 milímetros de... Ahí está. Ese valor, ¿para qué lo queríamos? Para despejar fracción mol de soluto. Entonces, fracción mol de soluto es igual a triangulito P bolita entre pues, P bolita. Fracción mol de soluto es igual a esto que está aquí entre la P bolita que anda por aquí está. Perdón. Y esto nos va a permitir calcular la fracción mol del soluto. 3.1810 entre 103.1810. Nos va a dar 0.02, no, 0.308. Y las unidades, como tenemos milímetro arriba y milímetro abajo, pues nos queda sin unidades, es decir,
nos queda adimensional. Por lo tanto, ya sacamos fracción mol de soluto. Y eso nos va a permitir irnos hasta abajo y sacar la fracción mol del solvente con la suma de las fracciones moles. Fracción mol de solvente más fracción mol de soluto es 1. Despejamos el 1, perdón, despejamos fracción mol del solvente, que es X1, es igual a 1, menos ese valor que acabamos de calcular. Entonces nos lo traemos para acá, lo sustituimos, y 1 menos eso, 0.9691. 9691. Eso es la fracción mol del solvente. Bueno, ya murió. Ese valor, ¿para qué lo queremos? Al final de cuentas lo que ocupamos es el moles de soluto. Esto es lo que ocupamos. Este que está aquí, el N2. Pero para obtenerlo de esta ecuación nos falta el NT. Para encontrar el NT, pues ocupamos el N1, que lo podemos conocer, y nos falta el N2. Entonces, de aquí también podemos despejar N2. Pero igual, seguimos con el mismo inconveniente. No obstante, ya tenemos X1, es decir, ya tenemos esto. Por lo tanto, de esta ecuación, despejamos número de moles totales. Bueno, chicos, nos va a sacar el Zoom, nos desconectamos y nos conectamos inmediatamente para terminar el ejercicio.